Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a tres flamantes candidatos a diputados por el PCN. Son grandes amigos de Fuerza Nacional. Gracias a Dios decidieron participar porque yo creo que son excelentes elementos y con ellos vamos a investigar qué es lo que se proponen hacer. Le doy la más cordial bienvenida a Francisco Rovira, Antonio Rovira y a Jesús Aquino. Buenos días. Buenos días. Gracias, Alfredo, por la invitación y gracias por tus palabras. Esperamos no decepcionarlos y estamos a tus órdenes para contestar las preguntas que más consideres apropiadas. Yo creo que viniendo de ustedes es imposible que nos decepcionen porque conozco la claridad con que piensan, la trayectoria limpia que tienen, que creo que son elementos básicos, no solo para rescatar al PCN, porque yo tengo fe que el PCN está en vías de reconversión, pero principalmente rescatar a El Salvador. Así que cuéntame, Francisco, los motivos que tuvieron ustedes para meterse a la política partidaria. Bueno, Alfredo, para comenzar, tú nos diste una oportunidad muy valiosa para presentarle a la población nuestro intento de crear un nuevo partido político que era Fuerza Nacional. En tu programa expresamos que estábamos en el proceso de recolección de firmas, lo cual fue imposible cumplirlo. Más adelante tuvimos una gran oportunidad porque el PCN se acercó a un gran líder nacional y este líder nacional le dijo que para creer en sus intenciones de reconversión o renovación tenían que aperturar el partido a nuevas fuerzas y nos recomendaron a nosotros como Fuerza Nacional, entre otros movimientos, para que tocáramos la puerta con ellos. Ellos, como llegamos casi al final del proceso, nos dieron la oportunidad a 6 elementos fundadores de Fuerza Nacional, los cuales conformamos ahora 2 diputaciones propietarias y sus suplentes en San Salvador y una diputación propietaria y un suplente en La Libertad. Jesús, tus intenciones en esto. Bueno, intenciones por definición son buenas. Nosotros creemos de que renovar significa traer nuevas ideas, traer nuevas iniciativas. El país necesita verdaderos cambios, no solamente de discurso, no solamente en el nivel mediático, sino también en la práctica. Expectativas, por ejemplo, reformar lo que haya que reformar. En materia electoral, por ejemplo, hay muchas cosas que hacer. La institucionalidad del país la tenemos que rescatar. Tenemos que luchar en contra de la partidocracia, por ejemplo, que ya en este país se volvió prácticamente un diario hacer. Y pensamos que solamente con iniciativas nuevas podemos cambiar verdaderamente la política en este país. Antonio, yo aquí te he tenido por diferentes motivos. Está una lucha que yo comparto contigo de generarle justicia al sector cañero de El Salvador. Creo que tu actuación adentro de la Asamblea Legislativa va a marcar un aire fresco de apartar al PCN de la partidocracia. Porque yo creo que una de las grandes deudas que tienen los partidos políticos en general es haber traicionado la democracia. Y creo que la población salvadoreña ya está cansado de esto. Correcto. Bueno, en primer lugar, buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda. Efectivamente, yo he tenido la oportunidad de estar aquí platicando sobre una reforma de ley que se está impulsando muy importante para el sector productor de caña de azúcar, que por cierto es un punto de honor que yo llevo si
con la voluntad de Dios y de los hermanos salvadoreños, logramos llegar a la Asamblea Legislativa el próximo año. Vamos a impulsar esa y otras reformas para generar justicia en ese sector productivo y en otros sectores productivos del país. Hemos tenido la experiencia. ¿Por qué ingresamos nosotros en el esfuerzo de formar un nuevo partido político? Fue precisamente por lo que usted dice, fue precisamente porque nosotros creemos que la clase política actual de este país ha defraudado a los salvadoreños en el sentido de que se ha apartado de la democracia, porque democracia quiere decir gobierno del pueblo, pero sobre todo gobierno para el pueblo, para la gente, para la población. Y no lo vemos así en ninguna representación partidaria actual. Por lo tanto, decidimos iniciar un esfuerzo de crear un partido político nuevo en su momento. Ahí nos dimos cuenta la dificultad intencional o no que existe para ello, para ese proceso. Ya se mencionaba aquí que el Partido de Concertación Nacional tuvo la apertura que necesitamos en todos los partidos políticos de nuestro país, la apertura hacia fuerzas representativas de la sociedad civil, la apertura hacia gente nueva, y precisamente estamos aceptando esa invitación, estamos incorporándonos a las filas del PCN con el deseo y el afán de ayudarle al PCN a renovarse, a reconvertirse, y no solo al PCN, a la clase política en general. Como ya lo decía, un punto de honor es ayudar al sector productor en general en el país, pero llevamos otras propuestas en otros temas que más adelante o en otros programas de opinión pues estaré haciéndole saber a la gente. Francisco, este es un proyecto electoral. Yo quisiera confesar de que todos aquí, la mayoría, hemos sido pecenistas antes de ser areneros. Ante lo que yo considero defraudación de Arena, creo que el PCN es casi que volver a las raíces. Ahora, esas raíces hay que enfocarlas en un proyecto electoral. ¿Cómo ves tú ese proyecto? Precisamente mencionas una gran verdad y que muchos jóvenes en la actualidad no conocen. El PCN, el anterior PCN nace en 1962, precisamente posterior a un golpe de Estado, que se da como respuesta a un intento de alianza con la Cuba que acababa de convertirse en un gobierno comunista. Cuando llega este nuevo gobierno, se crea el movimiento del PCN y trata de crear y desarrollar una sociedad más justa, implementar una verdadera democracia. Poco a poco fue disminuyendo ese intento y se frustraron los estamentos en que se fundó en su inicio el partido. Posteriormente, con la nueva arremetida comunista, en el siguiente golpe de Estado, en el 79, muchos pecenistas tuvieron miedo, abandonaron el hogar, digamos, su base, y se transformaron en el actual PCN. Ahora, en el actual Arena. Vale la pena aclarar que mucha gente de esa movilización que se da del PCN Arena tampoco están en Arena en la actualidad. Ahora tenemos casi un 70% de la población que no aprueba ningún partido político. Entonces, todos aquellos que fundaron el PCN en su inicio, todos aquellos que se transformaron en Arena, muchos ahora caminan a la deriva sin un partido que los represente a cabalidad. Como dice Alfredo, queremos regresar a las raíces del PCN, queremos regresar a ese esfuerzo por aplicar el derecho y la justicia en la sociedad. Queremos regresar a ese esfuerzo de hacer un buen gobierno con honestidad y con capacidad. Hay buenas raíces en el Partido de Concertación, hay buenas raíces, pero lo más valioso está afuera. Lo más valioso está en los demás partidos que poco a poco se han ido desintegrando como una diáspora y ahora queremos hacer el esfuerzo para atraerlos de nuevo. Cuando me refiero a quiénes vamos a atraer,
voy a mencionar dos sectores principales. Uno, la familia militar, entendiéndose como familia militar a todos aquellos que han prestado servicio, a sus amigos, a sus hijos, a sus esposas, a sus abuelos, a todo aquel que tiene relación con un militar. A otro que queremos atraer es a la familia policial, porque ahora, no como antes, la familia policial es tan grande como la familia militar. Vamos a las raíces, vamos a un gobierno nacionalista y vamos a recuperar esa fuerza principal que en su origen tuvo el partido. Jesús, aunque Francisco ha hablado de dos sectores extremadamente importantes y que yo les guardo un especial aprecio, como es la familia militar y la familia policíaca, hay un elemento que hay que rescatar, que es el ciudadano común. Yo una de las críticas que le he hecho a Arena, y como fundador y como que fui miembro fui presidente de Fundepal, que era la cabeza ideológica del partido, y fui miembro del COENA, me sentí extremadamente defraudado porque sentí que Arena abandonó al ciudadano común y se dedicó a gobernar para intereses especiales que han ordeñado a este país. Y yo creo que el PCN tiene una oportunidad de oro de rescatar a ese ciudadano común que lucha, que ha sido sacrificado, que ha perdido las esperanzas, que ha sido atacado por el crimen organizado, inclusive aquel que ha optado por irse de El Salvador, que quizás es el peor castigo que los verdaderos salvadoreños podemos sufrir. Bueno, esencialmente Arena surgió justamente con una base de ciudadanos mayormente de la clase baja de la sociedad. Se ha estigmatizado y la izquierda ha utilizado como bandera de lucha de que Arena es el partido de los ricos. No es cierto que sea el partido de los ricos en términos de la base. Quizás no están equivocados en que ahora sí Arena está siendo dominado por grupos de poder, como muy bien usted lo señalaba. Instrumentalizado. Instrumentalizado, es decir, por eso vemos que las iniciativas de la ciudadanía no encuentran eco, como muy bien lo mencionaba Antonio hace un momento, no encuentran eco en la Asamblea porque los diputados de Arena, y hay que decirlo con nombre y apellido, llegan a leer la plana que los grupos de poder, que son los que hoy son dueños del partido, les dicen que tienen que leer, inclusive se las hacen. Entonces, de esta manera, el ciudadano común, como usted lo mencionaba, no encuentra representatividad en la Asamblea. Y eso es lo que nos motiva esencialmente a este equipo de trabajo. Somos un equipo, legislar desde la Asamblea para el bienestar de la comunidad, para el bienestar de todo ese segmento de ciudadanos que hoy por hoy tenían expectativas, primero fijadas en Arena y después en el partido de izquierda, y que al final en la práctica vemos que pues siguen siendo más de lo mismo. Entonces, ante este clamor de la población, este clamor del ciudadano común, de que debe de haber una renovación, digamos, en la línea de pensamiento político ideológico, sí, pero también en la forma de hacer política. En este sentido, el compromiso nuestro es devolverle al ciudadano. El 63%, si no me equivoco, de la población votante no votaría hoy por hoy ni por Arena ni por el FMLN. El Partido Concertación Nacional, podemos nosotros hablar con suficiente criterio, nos ha abierto la oportunidad, la puerta, como un movimiento que no logramos llegar a ser partido político por la mordaza que hay de esas 50,000 firmas, pero que nos abrieron el espacio justamente porque nosotros, igual que Concertación, teníamos dentro de la visión política de largo alcance devolverle la esperanza a estos ciudadanos que, como dije, hoy por hoy se sienten defraudados.
Yo creo que el ejemplo del Cañero es tan claro de la victimización del pequeño empresario, del mediano empresario, del consumidor, de los intereses especiales. Y yo creo que tú en el programa anterior enfocaste muy bien esa misión, Antonio. Así es, pero primero quiero hacer un comentario. Me parece muy atinado hablar del ciudadano común. Volvemos a lo que dije anteriormente, democracia, gobierno del pueblo, pero no pueblo como lo ve la extrema izquierda. La extrema izquierda pretende identificar pueblo con la clase baja de un determinado país. No, no es así. Pueblo somos todos los pobladores de un determinado territorio que conforma un Estado, en este caso el Estado de El Salvador. Por lo tanto, la clase política, habemos 3 personas que estamos buscando un puesto en el órgano legislativo, pero no solamente el órgano legislativo. La clase política, el gobierno en general debe pensar en el pueblo, en el ciudadano común. ¿Quién es el ciudadano común? El ciudadano común es el joven menor de 25 años que no sabe absolutamente nada, lastimosamente, del conflicto armado que el país vivió entre 1980 y 1992, que tiene una completa apatía hacia la política en general, que se dedica la mayor parte de sus horas a navegar en redes sociales, que se informa en redes sociales, ya no en los medios tradicionales, y que tiene una opinión muy particular sobre la situación en el país. ¿Qué pasa con ese joven? Ese joven, su principal problema es que no encuentra empleo. Es universitario, profesional, y no encuentra empleo en lo que él estudió. Termina trabajando en un call center, por ejemplo. ¿Quién más es el ciudadano común? El ciudadano común es la madre de 2, 3, 4 hijos que no están en el país porque viven fuera, viven en Estados Unidos y se tuvieron que ir de forma ilegal a Estados Unidos. Pasar 1 y 1000 penurias para llegar a Estados Unidos y luchar en Estados Unidos por una vida que ellos sienten que El Salvador no se las pudo dar. La clase política debe de lograr que El Salvador le pueda dar la vida que esa gente va a buscar a otro lugar. ¿Quién más es el ciudadano común? El ciudadano común es el adulto mayor, la persona mayor de 65 años que quiere vivir los últimos años de su vida disfrutando de su familia, de sus hijos, de sus nietos, pero que no cuenta con una pensión digna. Vemos el proyecto confiscatorio del FMLN. Yo iba a decir perverso, pero confiscatorio es una excelente palabra para describirlo. La reforma de pensiones, que es un tema aparte para otro programa. ¿Quién más es el ciudadano común? El empresario, el pequeño empresario, el microempresario, el productor. Entonces, para esa gente se tiene que legislar, para esa gente se tiene que gobernar, y para eso queremos colaborar para que eso llegue a ser una realidad en este país. Esto me abre la puerta para el próximo segmento, porque quiero hablar, Francisco, de la crisis existencial, no solo de la democracia, sino que de El Salvador. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Francisco, cuando yo hablo de una crisis existencial, es que sinceramente creo que la democracia y El Salvador, como lo conocemos y lo queremos, está en peligro de desaparecer. ¿Cómo ves tú estos 2 procesos? Comparto contigo completamente esa visión amenazante de crisis que tenemos en el país. Precisamente eso era lo que nos motivaba en un inicio a la creación o a la formación de un nuevo partido político, porque estamos viviendo un estado casi fallido. Estamos viendo que el Estado no tiene control de ciertos territorios, estamos viendo un alto nivel de desempleo, estamos viendo una recesión económica presente, aunque los números y estadísticas no quieran reconocerlo. Estamos
observando un alto nivel de corrupción en todas las instituciones del Estado. Entonces, de nuevo, es casi un Estado fallido, a tal grado que cuando el arzobispo una vez dijo en una homilía que éramos casi un Estado fallido, se levantaron todas las tormentas posibles y reclamando de que se estaba exagerando la situación. Las víctimas saben que no se está exagerando la situación. Para darte un ejemplo de víctimas, en el 2008, cuando tuve la oportunidad de estar en la Policía Nacional Civil, revisando estadísticas, habían casi 30.000 homicidios de ciudadanos que no habían sido investigados. Estimo que al día de hoy habrán casi 60.000 homicidios que no se han investigado. ¿Cómo le podemos llamar a esa situación? La situación es una situación peligrosa porque la gente está insatisfecha de que no se administra la justicia correctamente. Ahora, cuando tú hablas un problema existencial de la democracia y del Estado como tal, podemos ver que si no se renuevan todos los partidos políticos, porque gracias a Dios en este momento somos muestra viva de que el PCN se está renovando, pero no lo vemos en los demás partidos. Reconvirtiendo. Se está reconvirtiendo, se está renovando, estamos entrando nuevas personas que no tenemos un pasado oscuro, estamos entrando personas que tenemos un verdadero afán de servir al bien común, pero eso no solo debe suceder en el PCN, eso debe suceder en todos los partidos políticos, porque la sociedad está cansada de todos los males que está sufriendo. Está en peligro la democracia, estoy de acuerdo, por eso es tan importante la elección del 2018. En pláticas anteriores habíamos discutido que la elección del 2019 presidencial no era tan importante como la que viene ahorita, porque en el 2018 se va a definir si las estructuras que pueden defender la democracia de El Salvador son sostenibles, si llegan los diputados correctos, si los ciudadanos eligen a las mejores personas, estas personas van a garantizar que las estructuras que defienden el derecho, el Estado de Derecho en nuestro país, van a subsistir. Si llegan los mismos que están ahora, corremos el peligro que la democracia caiga. Y esa es una realidad. Alfredo, ya que tú tocas el tema, es un problema existencial. Ojalá todos tengamos la oportunidad de entender la magnitud del problema y tengamos la oportunidad también nosotros el tiempo para poder explicarlo. Jesús, a mí me gusta ponerle nombre y apellido a las cosas. Y yo creo que parte fundamental de la amenaza existencial es el FMLN, que ha dado muestras inequívocas que no es un partido democrático, que no es un partido que aboga por las libertades individuales, que no es un partido nacionalista, porque está dispuesto a sacrificar a nuestros connacionales para servirle a regímenes criminales como el de Venezuela y el de Cuba. Tu análisis, por favor. Bueno, yo creo de que al ciudadano no necesitamos nosotros venir a darle lecciones de política ideológica o de líneas de pensamiento político ideológicas. Estamos viendo en la realidad que los que hoy por hoy gobiernan y que esperamos que el próximo año se empiece a escribir una nueva historia en este país, porque van a ser desplazados. Obviamente no tenemos que decirle a la gente lo mal que están gobernando y que están copiando modelos de desarrollo económico, modelos políticos de gobiernos que no necesitamos tampoco ir tan lejos. Si hacemos una pequeña reflexión sobre lo que le está pasando a los hermanos venezolanos, nosotros podemos concluir que si esa es la visión que el FMLN lleva en este país, yo no me quiero imaginar cuál podrá ser en los próximos 5 años si es que el ciudadano que tiene poder con su voto no le pone freno a esta amenaza. Años atrás la amenaza era de otro tipo, era de carácter militar. Y los que estuvimos en algún momento dado frente a esta amenaza, hoy nos damos cuenta que el objetivo sigue siendo el mismo.
No debemos olvidar que los comunistas jamás pierden de vista el objetivo. Y por eso el lema de ellos es: el fin justifica los medios. Quiere decir que si para llegar al objetivo, y que el objetivo es consolidar el sistema socialista, mal llamado socialismo del siglo XXI, definitivamente van a hacer cualquier cosa. Y de hecho hemos visto cómo últimamente el enfrentamiento que hay de la dirigencia del partido FMLN en contra de la Sala de lo Constitucional. Estos son suficientes ejemplos, muestras de que en este país lo que quieren instaurar es un sistema igual o peor que el que están pretendiendo instaurar ahora en Venezuela. Desgraciadamente, y hay que decirlo también, y esta palabra no me gusta utilizarla, pero desgraciadamente en Venezuela, un país que tiene recursos, la población esté viviendo, un 60% de la población, por ejemplo, vive en extrema pobreza. No me quiero imaginar yo en este país con un modelo o con un sistema económico como el que quieren instaurar, en que no tenemos ni recursos, un país que, hay que decir la verdad, un país que vive básicamente del agro. ¿Qué podríamos nosotros entonces esperar con un modelo de esta naturaleza? Antonio, ya Jesús hablaba de la guerra militar. Yo quisiera que habláramos de la guerra social, que como decía von Clausewitz, la guerra es la política a través de otros medios. Y para mí, extrapolando esas palabras, vemos que la guerra social es la guerra militar a través de otros medios. ¿Cuáles son los instrumentos? El crimen organizado, que es un instrumento político del FMLN. Porque para pruebas un botón, ¿a quién están defendiendo ellos? Y no están defendiendo a capos del crimen organizado, pues, si lo dicen abiertamente. La otra cosa es la infiltración. Yo sé que hoy no vamos a hablar de la infiltración de la Fuerza Armada ni de la infiltración de la Iglesia Católica, porque serán temas de otro programa. Pero sí podemos hablar de la infiltración de las instituciones en El Salvador. Y eso nos está llevando a la erosión de la institucionalidad de este país. Y una consecuencia de todo eso que lo estamos viendo, además, es precisamente lo que hablábamos. Recordemos la vieja y famosa frase: divide y vencerás. Retornando a la definición de pueblo, que nos quieren hacer creer que pueblo solo es la clase baja. Cuando definimos eso, yo recuerdo que Hugo Chávez, él hablaba de pueblo y se atrevía incluso a hablar de antipueblo. Él decía: el que no está con el pueblo es antipueblo. Es la misma estrategia que estamos viendo hoy disfrazada. ¿Qué es lo que se consigue con esa estrategia? Dividir a los salvadoreños. Nos están dividiendo unos contra otros. Y esa división está desencadenando en una guerra social de la que usted habla. Guerra social de la que podemos ver muchísimos efectos negativos en este país. Una delincuencia galopante, una inseguridad nunca antes vista, una pobreza y en muchos casos extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor del caso es que es pobreza creada, porque a través de las fallidas políticas que estos nos han impuesto, están creando no la fábrica de empleo del farsante que tuvimos de presidente, es una fábrica de pobres. Pero, y además yo quiero aprovechar este segmento para enfocar en otra cosa que Jesús bien dijo: la Sala de lo Constitucional. No quiero desaprovechar el momento. Nosotros aún todavía, y primero Dios siga siendo así, vivimos en un país que según Constitución se rige por el sistema democrático y representativo. Es republicano, democrático y representativo.
Una característica de este sistema es precisamente los pesos y contrapesos que se dan entre los 3 órganos del Estado. Y el Estado de Derecho. Correcto, esa es otra característica fundamental. Pero los pesos y contrapesos es bien importante. Tenemos el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Ningún órgano está por encima de los otros 2. Los 3 son de igual importancia, la diferencia es que tienen funciones distintas y determinadas por la Constitución. La Corte Suprema de Justicia y específicamente la Sala de lo Constitucional ha cumplido muy bien su función de peso y contrapeso al órgano ejecutivo en los últimos años. En el 2018 deberá elegirse 1/3 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y específicamente una nueva Sala de lo Constitucional, y eso le corresponde a la nueva Asamblea Legislativa que salga electa también en el 2018, una tarea de vital importancia para todos los salvadoreños, porque tenemos que garantizar que la nueva Sala de lo Constitucional que se elija siga desempeñándose o se desempeñe de una manera similar, velando por los pesos y contrapesos, con una verdadera independencia del Poder Ejecutivo, no siguiendo una línea que el Poder Ejecutivo le pone. Necesitamos gente independiente, gente capaz, gente justa y gente con un verdadero espíritu de servicio y amor a la patria, sentados en la Sala de lo Constitucional, y por ende necesitamos diputados en la Asamblea Legislativa que estén verdaderamente comprometidos a sentar a ese tipo de personas en la Sala de lo Constitucional, pensando en la nación y no en cuotas partidarias y políticas al momento de elegir a los magistrados. No quería desaprovechar el momento para tocar ese punto, que me parece de vital importancia también. Excelente. Esto me abre la puerta. Y quisiera en el próximo segmento, Francisco, hablar de ejemplos que tenemos inmediatos, porque yo creo que Nicaragua, ya no hay que hablar de Cuba, porque Cuba ya es otras ligas, pero quisiera que habláramos de Nicaragua y de Venezuela, y lo que nos espera si no nos cuidamos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Francisco, lo que está sucediendo en Venezuela es una verdadera vergüenza humana y política, pero más vergonzoso es que nuestro propio gobierno esté avalando, protegiendo y queriendo avanzar esa situación. Es una situación complicada, porque cuando aparece el presidente de la República y sus ministros avalando la situación en Venezuela, internacionalmente hacen creer al mundo de que es el Estado en su totalidad el que lo está avalando y que por ende su población, que es representada por sus gobernantes, lo está avalando, lo cual es totalmente falso. En la actualidad, la población salvadoreña, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia no está avalando la situación venezolana, lo están haciendo representantes del Poder Ejecutivo. Y no hemos escuchado tampoco a todos los miembros del Poder Ejecutivo. Son ciertos elementos que tienen importancia, que son los que se manifiestan con un apoyo total a lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, lo que estamos observando también es la imposibilidad o impotencia de los ciudadanos para interrumpir ese acto. Eso es preocupante, porque nosotros, los salvadoreños, no somos un pueblo, primero, ignorante, no somos un pueblo dócil, no somos un pueblo de borregos, somos ahora una población bastante educada. El nivel académico de nuestra población ha aumentado en los últimos 15 años. Hoy tenemos una gran cantidad de jóvenes que salen bachilleres cada año. Cada año en los últimos 15 años han salido más de 50,000 bachilleres. Entonces, una persona con un título de bachiller ya entiende claramente lo que está sucediendo en este país. Lo que sí es triste
es que a pesar de que no nos guste lo que está sucediendo, no existen los instrumentos para detenerlo. La sociedad salvadoreña no está acostumbrada a organizarse como lo hemos visto en otros países. Tú mencionabas países como Nicaragua, Venezuela. Vámonos para el otro extremo, vámonos para Guatemala. Observemos cómo la sociedad sí se organiza en Guatemala. Y una sociedad que está insatisfecha con el hacer político puede generar manifestaciones en las calles y transformar la realidad que están viviendo. En nuestro país, tristemente, cuando alguien convoca a una marcha, a una manifestación para hacer valer un derecho, aparecen 40, 50 personas. ¿Y por qué no van los demás? No van primero, porque muchos tienen miedo a aparecer en la calle. Segundo, muchos subestiman el esfuerzo y dicen, no, de nada sirve que vaya a la calle. No va a cambiar nada en el país. Eso es algo que tenemos que cambiar. Si no queremos convertirnos en una Venezuela o en un país peor que Venezuela, porque Venezuela está como está a pesar de ser una fuente inagotable de recursos naturales. Nosotros no tenemos recursos naturales como tienen ellos. Quiere decir que el precipicio al que llegaríamos nosotros sería más profundo y llegaríamos más rápido que Venezuela. Jesús, hay que tener mucho cuidado al hablar del nivel educativo, porque si bien es cierto, la sociedad ha avanzado, la carencia de la educación en El Salvador, y vemos que tenemos un profesor que, maestro, entre comillas, que ha abandonado el estamento educativo en El Salvador. Pero más importante que eso es de qué nos sirve educar si no podemos emplear. Entonces lo que estamos generando es una juventud frustrada, una juventud fácil presa del crimen organizado y una juventud a veces propensa a la violencia. Y eso es inaceptable. Sí, Alfredo. Bueno, gracias, es un tema muy interesante. Yo estoy desde el 2004, estoy muy metido en aspectos académicos, en la parte de educación superior. Ayudamos en una universidad muy importante de este país y uno de los retos que ha sido a nivel personal y ahora a nivel institucional, por cierto, es que al alumno no se le está dotando de las herramientas científicas y técnicas necesarias para poder ejercer su profesión una vez que él sale graduado de una universidad, por ejemplo. Pero yo quiero ser un poco más profundo. Aquí el problema no está en el nivel superior, no está en el nivel técnico. El problema de la educación está en el nivel básico y llegando un poquito, digamos, al nivel de bachillerato. Se han tomado ideológicamente el sistema educativo del país, se lo han tomado. ¿Por qué? Porque la línea del Partido Comunista baja, y lo voy a decir con todo respeto, hacia los maestros que no les queda de otra porque necesitan su trabajo. Si se oponen al sistema, obviamente los quitan. Entonces tienen que enseñar lo que el nuevo modelo les está mandando. Para muestra un botón, la PAES ahora no es ni la sombra de lo que era en años anteriores. No es posible que haya caído hasta un 4%, si mal no recuerdo, el nivel de rendimiento de los muchachos en los centros educativos. Pero esto también nos remite a un tema que a lo mejor puede ser objeto de discusión en un próximo programa, y es el de los ninis. Lo voy a tocar medianamente. Usted hablaba de que sale del bachillerato, entra a la universidad, no sale preparado porque el sistema está quebrado. Pero hay algo importante. Hay ninis que están en el nivel técnico para ser aprovechados en cualquier actividad laboral, pero lastimosamente no hay donde se empleen. Y a mí me da pesar y tristeza porque el modelo que yo enseño en la universidad es el modelo por competencias. ¿Qué significa?
trasladar la teoría a la práctica, enseñarle al muchacho a que haga lo que se le está enseñando en teoría, que lo aplique. Pero ¿cuál es el problema? Muy bien lo mencionaba usted. Sale tecnificado, académica y científicamente y técnicamente preparado, pero cuando llega a su entorno laboral, se va a encontrar de que no existe un espacio donde él pueda aplicar sus conocimientos y termina, por ejemplo, y no estoy diciendo ni desmereciendo que sea un trabajo menos honroso, va a terminar, por ejemplo, en un call center o a lo mejor haciendo actividades para las que no fue preparado. Entonces, eso sí a mí me da mucha tristeza, porque yo con mucha exigencia le digo al muchacho, usted se tiene que preparar. Y no es que yo me venga a vanagloriar acá, pero los que han pasado en la universidad conmigo, y a lo mejor que están viendo este prestigioso programa, no me van a dejar mentir. Les exijo porque creo y considero que es la forma como nosotros podemos llegar a sacar también a este país adelante. Y desde la Asamblea Legislativa, con seguridad, estamos garantizando que vamos a reformar lo que haya que reformar en función de esa garantía para los jóvenes que hoy por hoy no tienen esperanza en este país. Antonio, hablemos de otro aspecto importantísimo antes de que se nos acabe el tiempo. El efecto que las políticas equivocadas y los discursos equivocados y los apoyos equivocados de este gobierno tienen con nuestros hermanos salvadoreños en los Estados Unidos. Y segundo aspecto, en el potencial de la ayuda económica que los Estados Unidos nos ha prestado. Excelente tema. En Estados Unidos viven más de 2,5 millones de compatriotas nuestros. Muchos de ellos tuvieron que huir, literalmente huir del país en diferentes épocas y en diferentes circunstancias. Lastimosamente, la época actual está generando más migración hacia los Estados Unidos y hacia el resto del mundo, inclusive que la época de la guerra, y eso da tristeza. Ahora, preocupa más aún que el hecho de que mucha gente migre, el hecho de que la gente que ya se incorporó a la sociedad norteamericana son compatriotas nuestros, y muchos de ellos envían dinero a sus familiares y son las famosas remesas que constituyen una parte importantísima de la economía nacional. La situación de ellos está en un peligro inminente hoy debido a las políticas y a la forma de proceder del gobierno actual, debido, entre otras cosas, al apoyo directo que el gobierno actual da a gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, etc. Todavía no sabemos si el TPS va a ser renovado o prorrogado. Estamos esperando que así sea, pero no vemos una actitud positiva por parte del gobierno y no vemos las políticas correctas para lograr que esto ocurra. Es un tema álgido, un tema importante y un tema que debe tratarse y debe ser centro de discusión también en el órgano legislativo. El órgano legislativo debe velar porque exista legislación, primero para tratar de evitar que haya más migración hacia Estados Unidos, y eso es complejísimo. Segundo, que exista la legislación internacional adecuada es la palabra, para que la gente que ya está en Estados Unidos no sea deportada masivamente hacia nuestro país. Y tercero, generar instrumentos para que haya una cooperación efectiva entre la gente que tiene una vida cómoda, digámoslo así, en otro país y quiere ayudar a nuestros compatriotas enviando recursos, ayuda económica. Y además, un cuarto punto, quiero felicitar a todos los compatriotas, hermanos lejanos, como se les conoce, que están queriendo inmiscuirse en la política nacional. Eso es bueno. Eso es bueno porque quiere decir que quieren retribuirle, quieren ayudar al país a salir de la crisis que posiblemente hizo que ellos se fueran de aquí. Antes de que se nos termine el tiempo, quiero cambiar de tema, no quiero desaprovechar la oportunidad para saludar y felicitar a la mesa
nacional de productores de caña por el pago del bagazo. Es un conjunto de productores cañeros y cooperativas cañeras de mucha importancia a nivel nacional que se han aglomerado, se han juntado y están en estos momentos redactando su personería jurídica para luchar por los derechos de ese sector, para luchar con fuerza contra los abusos que reciben de parte del sector industrial. Los quiero saludar con mucho cariño. He estado trabajando con ellos arduamente, creando las propuestas correspondientes y les envío un fraterno saludo. Asimismo, quiero agradecer y saludar con mucho cariño a la estructura departamental del Partido de Concertación Nacional en la Libertad, a su secretario general Raúl Beltrán Bonilla y a mis compañeros candidatos a diputados dentro del PCN y a toda la base del PCN que nos ha recibido con mucho cariño y aprecio y nos lo ha demostrado en este proceso de elecciones internas que acabamos de vivir. Francisco, antes de terminar, que ya se nos está acabando el tiempo, quisiera rendirle homenaje a un muy buen amigo y gran patriota que acaba de fallecer, que es el coronel Nicolás Carranza. Creo que Nicolás fue un ejemplo del salvadoreño vital, del salvadoreño honesto, leal, claro en su visión y valiente. Así que mi saludo a la memoria de Nicolás y un fuerte abrazo para toda su familia. Gracias. Gracias. Igual hacemos extensivo el saludo a la familia militar. Igual nuestro pésame para la familia del coronel Carranza, ¿verdad? Son de los héroes que defendieron nuestro país en el momento crítico. Yo creo que los héroes en este momento, los que tienen que salir al frente en primera línea, son todos los ciudadanos y ocupar el arma más poderosa que en el momento de la guerra eran las armas. Hoy el momento exige el arma más poderosa, que es participar en las elecciones del 2018 para escoger la mejor asamblea legislativa posible. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Alfredo. Gracias, don Alfredo. Antonio, Muchas gracias, un gran gusto, Alfredo. Igualmente les deseo la mejor suerte, cuenten con mi humilde apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. No será la última vez que están aquí. Gracias, don Alfredo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.